Lectura del capítulo 3, por Mari Carmen Marín Pina. Para ejercer legítimamente la caballería andante, Don Quijote sabe que ha de ser armado caballero y por ello se propone recibir la investidura sin mayor demora. La ceremonia de ingreso en la caballería, tan ansiosamente anhelada por el hidalgo manchego, alcanzó gran importancia en la sociedad medieval, convirtiéndose en una selección ritual realizada en el seno del estamento de los defensores entre aquellos preparados física y espiritualmente para desempeñar determinadas e importantes funciones. Entendida como un rito de paso de la juventud a la madurez, con su correspondiente muerte metafórica y su posterior renacer, se cargó de un profundo significado religioso, adquiriendo incluso un carácter pseudo-sacramental. En la sociedad de Felipe II, en la que la caballería estaba ya trasnochada, la investidura, aunque se seguía practicando con las lógicas modificaciones formales del rito, había perdido buena parte de su razón de ser y significado. El tiempo, sin embargo, parece haberse detenido para este hidalgo cincuentón que no ve en su avanzada edad obstáculo alguno para el ejercicio de la caballería, profesión para la que se siente dispuesto corporal y anímicamente tanto por la práctica de la caza como por sus lecturas caballerescas, en las que, por otro lado, personajes como el amadiciano Macandón o el palmeridiano Belcento reciben la investidura más que al frisar la vejez, y muchos héroes alcanzan notable longevidad. Los pormenores de la liturgia, recogidos en los textos legales, en los manuales al uso sobre la caballería, y recreados hasta la saciedad en la literatura caballeresca, eran conocidos entre las diferentes clases sociales, como demuestran las nociones que sobre dicho rito tienen el ventero y, de algún modo también, las mozas del partido artífices de la iniciación caballeresca del manchego. Don Quijote toma como padrino al socarrón ventero andaluz, en su imaginación castellano del castillo, y por ende supuestamente caballero, quien, por tener que reír aquella noche, le sigue el humor y dispone todo lo necesario para hacer de la armazón caballeresca una entretenida burla nocturna. Bajo el equívoco verbal, el ventero se presenta ante su ahijado como un apicarado caballero andante, pergeñando una apresurada biografía con las aventuras de juventud por la geografía picaresca de la España del momento, biografía que no es sino un claro contrafactum de las funciones típicamente caballerescas. Por primera vez, pícaro y caballero, representantes de dos de los géneros de ficción más significativos de la época, se cruzan en el camino de la novela y del encuentro surge, además de un contraste de experiencias y perspectivas, una potencial y dialéctica crítica de ambas formas narrativas, la de la picaresca en concreto cumplidamente desarrollada después en el episodio de Ginés de Pasamonte, primera parte, capítulo 22. Desde la experiencia vivida, ya retirado del mundo y recogido cual eremita en la aislada venta, el pícaro jubilado instruye al caballero aspirante sobre la realidad de vida, casi siempre silenciada por obvia en los libros de caballerías, adoctrinándolo en la necesidad de ir siempre bien provisto de dinero, camisas y, ante todo, escudero. Prevención esta última que el neófito hará realidad en su segunda salida acompañado de Sancho Panza, primera parte, capítulo 7. Aunque el ventero no haya confesado su afición por los libros de caballerías, su conocimiento del género queda de manifiesto, está a la altura del que tienen Dorotea o los duques, y, con ellos, se convierte en el verdadero artífice de la improvisada aventura caballeresca. Con un pícaro como maestro de ceremonias, no es de extrañar tampoco el rumbo paródico que tomará la liturgia, cuyos componentes indispensables, incluidos los religiosos, son mantenidos con el consiguiente descenso de planos y subversión de valores. La primera parte del ceremonial se celebra en el corral de la venta, a la luz de la luna y ante el regocijo de todos los huéspedes que presencian el espectáculo. En tal escenario enteril, la parodia de la vela de armas y del ritual de los combates caballerescos se convierte finalmente en una típica escena de farsa o de entremés, repleta de palos y pedradas. Con un Don Quijote envalentonado en su autoengaño, la burla se vuelve, sin embargo, contra el ventero, quien abrevia el paródico ritual reduciéndolo a la pescozada de regla
y a un brioso espaldarazo. La intervención de las dos rameras, calzando la espuela y ciñendo la espada del novel, cierra finalmente un ceremonial que, perdida toda su seriedad y solemnidad, entra de lleno en la tradición de los juegos de escarnio. Por esto mismo, por haber recibido la caballería por escarnio, amén de estar loco, ser pobre y haber sido armado por un pícaro, el hidalgo Alonso Quijano, aunque nunca dude de la validez del rito, jamás será un verdadero caballero andante. En su fuero interno y en su locura, sin embargo, Don Quijote se siente con pleno derecho para ejercer la caballería, y ello le basta para acometer las funciones propias que le confiere la orden y para transformar la corriente realidad de su tiempo en la ideal de sus libros.